Hola, el tema del día de hoy es el humanismo. Comenzamos con su origen, que data en el siglo XIV y se extiende hasta el siglo XVI. Lo hace de la mano del Renacimiento, surgiendo primero en Italia y extendiéndose posteriormente por toda Europa. Por ello se suele conocer a esta corriente como humanismo renacentista. La teoría humanista apuesta por un aprendizaje significativo y vivencial, y lo define como el proceso que altera la percepción que los individuos tienen de la realidad, y se enfoca en la reorganización del yo interior. La enseñanza y la educación tienen un gran papel en el humanismo, ya que es ahí donde se realiza el cambio metodológico, además la imprenta de promover el intercambio y gestión de los conocimientos. Durante la Edad Media, la enseñanza se caracterizaba por su metodología más tradicional y religioso. Tenía este gran peso teológico, realizándose a través de la lectura, y a raíz de ello se generaba una serie de dudas y cuestiones y finalmente se debatían en torno a ellas, recordando o haciendo énfasis en que pues esto se basaba también en la religión. El humanismo fue también un movimiento filosófico y cultural que priorizó la razón sobre la fe y se interesó por el concepto del hombre como centro del universo. Se afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y formar su propia vida. Por ello, los humanistas promovieron el hecho de ubicar al hombre como centro de interés, de atención, de estudio y de reflexión, acabando así con la idea de que todo debía girar alrededor de Dios y de los asuntos teológicos, posicionando al hombre como un medio y no como un fin. No obstante, el humanismo estuvo precedido por el Renacimiento, como ya lo había mencionado, dejando atrás la visión teocentrista, heredada de la Edad Media, siendo la educación un medio para el ascenso social. Los primeros rasgos de la educación humanista data de los finales del siglo XV, donde se detecta una conciencia de ruptura con el medievo, con la restauración de la vida intelectual y un nuevo modelo pedagógico que conjugaba la sabiduría cristiana con la cultura grecolatina. Los precursores de esta cultura fueron Petrarca, que rescató del olvido la filosofía, ética, latín y griego como lenguas vehiculares en el ámbito pedagógico, y Lorenzo Valla, que potenció la lengua y la cultura latina como instrumentos de comunicación y educación, buscando la sabiduría. Los italianos del siglo XV tomaron la delantera en la educación de un modelo pedagógico humanista con sus innovaciones y propuestas pedagógicas. Asimismo, España con Antonio de Nebrija y Alfonso de Cartagena descartaron que el humanismo pedagógico, así los humanistas hicieron la labor de traducción, edición y crítica, pero la religión intervenía y tachaba a los humanistas de atrevidos por la traducción de textos sagrados. La diferencia entre la educación medieval y la humanística se encuentra en el pensamiento antropológico, destacando el método dialéctico, en donde la retórica y la elocuencia ganaron terreno entre los educadores humanistas. Contenían mayor contenido literario que filosófico. Acercaron la condición humana a la divina. Fue relevante las propuestas de Erasmo de eliminar los castigos físicos, en donde los padres se hacían cargo de la educación de sus hijos y la educación se debía adaptar a las capacidades individuales. Por eso mismo, muchas de las obras pedagógicas entre los siglos XV y XVII evidenciaron la importancia de los padres en el desempeño de funciones educativas. Se destaca la importancia de la lactancia y los cuidados perinatales para el desarrollo. Asimismo, se decía que los aspectos morales se transmitían físicamente, pero no afectó a que los pedagogos fomentaran los tratos amorosos y afectivos en los primeros años de vida. En esta etapa los humanistas apostaban por la sobriedad, la actividad y el respeto, para dejar de lado los vicios como el ocio, las mentiras, el juego, la bebida. Desde la edad medieval a la humanista se destaca el poder educador de la cultura. Asimismo, la instrucción se vuelve más sistemática y se resalta la propuesta de Alessandro Piccolomini y de Erasmo,
en la que el niño era visto como sujeto de educación y no solo de adiestramiento. También se premiaba los aciertos y se disculpaba los errores. Sin embargo, seleccionando y clasificando, el rol de la madre recaía sobre el cuidado físico y los buenos hábitos de vida, mientras que el padre se ocupaba del rol intelectual. Pero la madre poco a poco adquirió un rol poliédrico en el que la mujer debía ser de esposa, madre, administradora del hogar y primera maestra. En esta fase, el joven adquiría su formación intelectual en base a conceptos de estudio y su cultura general que lo permitía alcanzar la virtud y el perfeccionamiento humano. Los humanistas europeos llevaban sus aspiraciones más allá del terreno educativo, es decir, querían desarrollar la cultura y formar nuevos gobernantes. Así como previamente la educación era elitista, aquí se dio la incorporación de las clases medias a la educación humanista. Erasmo propuso que los jóvenes más talentosos recibieran una instrucción superior y sus conocimientos aporten en el beneficio comunitario, mientras que Jean Bodin propuso una educación pública, sufragada por el Estado y que evite la desigualdad, asimismo como la institución de colegios y dotación de becas. Por otra parte, se propuso la educación intelectual femenina, por efecto de la teoría galénica, carácter de la naturaleza femenina, aunque muchos tratados del siglo XVI relegaban a la mujer al ámbito del hogar. La figura del maestro o preceptor se caracterizaba por su carácter sagrado. Dos de sus cualidades era el amor a las letras, que debía transmitir con el ejemplo, y el amor al discípulo similar a la tarea de Jesucristo. Se daba relevancia asimismo a la cultura vista como recreación del espíritu y goce intelectual, en donde se destacaba la interacción y el intercambio de ideas. En objetivos pedagógicos, el fin de la educación humanista era alcanzar la virtud, que contenía la sabiduría práctica y se basaba en el buen ciudadano o civismo en línea con los modelos educativos propuestos durante la antigüedad clásica, mientras que para los contenidos educativos se resaltaba la aplicación de las buenas letras. Los humanistas mencionan que los contenidos medievales estaban caducos y que deformaron la inteligencia, por lo que propusieron las buenas letras como eje pedagógico y que a su vez contenían la verdad y los conocimientos de la humanidad, asimismo como la ciencia, la sabiduría, la belleza, en definitiva, el alimento del alma. Los humanistas lo que buscaban era que el hombre tomara conciencia de sí mismo para aportar con sus conocimientos intelectuales. Se destacan tres etapas de la enseñanza. La primera se enfocaba en la enseñanza elemental, en donde se trataba la lectura, escritura y doctrina cristiana. La segunda era el estudio de las artes liberales que contenían el trivium, artes instrumentales, dialéctica y retórica, quadrivium y matemáticas, mientras que la tercera etapa se basaba en los estudios superiores. Se destacaban las lenguas vernáculas sobre las lenguas clásicas, latín y griego. Y bueno, algunos de los autores que propiciaron el surgimiento del humanismo fueron Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri, Lorenzo Valla, Giovanni Pico de la Mirandola, Erasmo de Rotterdam, Nicolás Maquiavelo, Tomás Moro, entre otros. Actividad. Realiza una infografía sobre la época del humanismo. Rescata información de los contenidos, pero también añade tu crítica o tu postura ante este tema. Recuerda ponerle imágenes, realízalo en la plataforma que más sea cómoda para ti, pero recuerda que debes enviarlo en formato PDF. Hasta luego.